esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y les invito a que vayan conmigo al libro de Isaías capítulo 46. Isaías 46 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7. Yo quisiera para iniciar leer el pasaje completo y les voy a pedir que se pongan de pie conmigo, por favor, y leamos la poderosa y santa palabra de Dios. Qué gran privilegio que tenemos, que el libro que ha influenciado y cambiado y transformado más vidas en toda la historia de la humanidad, nosotros lo tenemos. Y este libro tiene el mismo poder que siempre ha tenido. Así que oramos para que Dios, por medio de su palabra, obre en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice: se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros fardos son pesados, una carga para la bestia fatigada. Se derrumbaron, a una se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ello. Se postran y lo adoran, lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de que en tu misericordia tú nos permitas escucharla. Te pedimos, oh Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú obres salvación a través de ella y obres santificación, Señor, en nuestras vidas. Que esta pueda ser puesta en alto y que sea obedecida por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Una de las historias con un final más triste que yo he podido ver en la Biblia nos la relata Marcos capítulo 10, donde un hombre joven viene con una ansiedad o una desesperación tan enorme que dice la Escritura que viene corriendo hacia Jesús y se arrodilla delante de él y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Él viene con la actitud correcta, arrodillándose delante del Cristo, con la pregunta correcta que cada uno de nosotros debemos hacernos. Y al principio uno puede decir: wow, él va a tener un final feliz. Jesús lo confronta y le dice: tienes que obedecer la ley. Y le menciona un número de mandamientos, a lo que el joven, tal vez con una sonrisa en su cara, dice: pero yo lo he hecho todo. Yo he cumplido toda la ley desde pequeño. Era alguien según la ley casi perfecto. Y Jesús, trabajando y conociendo su corazón, va a algo mucho más allá que la ley. Le dice: pues deja todo lo que tienes y sígueme. A lo que el joven, porque era muy rico, y por su apego y aferro a las cosas materiales, dice la Escritura que se entristeció y se fue triste. Todo parecía que iba a ser perfecto, un final feliz. Él quería la vida eterna y estaba hablando con el autor de la vida eterna. Pero su aferramiento a las cosas de esta tierra era demasiado, era mucho mayor que su deseo por la vida eterna. El corazón humano, como dice Juan Calvino,
tiene tanto espacio para la vanidad, tanto lugar para la falsedad, es tan atacado y afectado por el fraude y la hipocresía que constantemente se engaña a sí mismo. El corazón humano es una fábrica constante de ídolos. Nuestro corazón nos hace creer constantemente que lo que el mundo ofrece es mejor y mayor que las riquezas que tenemos en Cristo. Constantemente somos bombardeados, atacados por el mundo, haciéndonos pensar que las miserias que el mundo ofrece son mayores que la grandeza de nuestro Dios. Por lo que conscientes de esa realidad, conscientes de la necedad de nuestro corazón y el ataque constante que tenemos en contra de Dios y su palabra, conscientes de que tenemos un ataque tanto externo por el mundo como interno por nuestro corazón que es engañoso, necesitamos constantemente ser recordados a través de la palabra de Dios de la superioridad y de la supremacía de nuestro Dios, que es el creador y sustentador del universo. Necesitamos tener un alto concepto de Dios para que podamos tener un bajo o un correcto concepto de nosotros mismos. Por lo que déjame hacerte una pregunta al iniciar en esta noche. ¿A qué estás aferrado en la vida? ¿Qué es aquello en lo cual está centrado tu corazón? Y no pensando solamente en lo que cantas aquí o en lo que dices cuando vienes a la iglesia, pero en cómo vives diariamente. Si viéramos un diario de tus acciones de todos los días, ¿qué podríamos decir que es el centro de tu vida? ¿Qué tan alto es tu concepto de Dios? Y si hay un libro que nos ayuda y nos presenta un concepto alto y supremo de Dios, es el libro de Isaías, de principio a fin. Isaías, un profeta de Dios, es llamado por Dios y vemos en el capítulo 6 que cuando Dios viene a Isaías y lo llama, Isaías responde de una manera un tanto inusual. Él no responde con orgullo, sintiéndose orgulloso porque Dios lo está escogiendo a él. Él ni siquiera responde pensando en el pueblo. Él solamente dice, voy a morir. El Dios Santo me está llamando a mí. Voy a morir. Uno de los principales problemas del pueblo de Israel, al cual Isaías estaba ministrando en su relación con Dios, era que a pesar de la manera sobrenatural como Dios obró a favor de ellos, los israelitas olvidaban constantemente, continuamente, la grandeza y la superioridad de Yahweh, del Dios que los llamó y que los sustentó. Este era un problema constante en ellos y un problema por el cual fueron advertidos numerosas veces de parte de Dios. El libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 4, el Señor dándole instrucciones al pueblo de Israel para cuando entren a la tierra prometida, nos habla de esto, de la advertencia de parte de Dios al pueblo de Israel para que se cuiden de la idolatría. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, el Señor les dice a Israel, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Más adelante en el versículo 23 les dice, guardaos. No olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Un poco más adelante, ya en el capítulo 8, en los versículos 10 al 20, el Señor sigue advirtiéndoles que no se olviden de Él. Dice en el capítulo 8, versículo 10 de Deuteronomio, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.
Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, y donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riquezas. A pesar de la advertencia tan enfática y tan clara de Dios al pueblo de Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Hizo exactamente lo contrario a lo que Dios les estaba mandando. Se enorgullecieron, corrieron tras otros dioses, profesaban que la fuente de su riqueza y su poder era en otros dioses y por lo tanto, como el Señor les advirtió, recibieron condenación. Y ciertamente el pueblo de Israel fue olvidadizo, actuó de manera malvada, pero tú y yo somos tan olvidadizos y tan malvados como ellos. Ciertamente nosotros somos de corazón tan perverso como el pueblo de Israel. Al igual que ellos, lamentablemente, como consecuencia del pecado en nosotros, tenemos un corazón que constantemente nos lleva a quitar la mirada del esplendor de nuestro Creador, del esplendor de nuestro Dios y ponerla en las miserias de este mundo. Por lo que al ver Isaías capítulo 46 hoy, yo quiero que pongamos a Dios en alto. Yo quiero que aprendamos un concepto alto de Dios, que recordemos, que alabemos a Dios por lo grande que Él es, para que cualquier otro Dios falso que podamos estar siguiendo, que para que cualquier otra luz pequeña que quiera quitarnos la vista de nuestro Rey, no tenga lugar en nosotros, sino que alabemos a nuestro Dios porque Él es grande. Por lo que a modo de guía para este pasaje en Isaías 46, aquí Isaías nos enseña dos características trascendentales, dos verdades trascendentales acerca de Dios para que vivamos con un concepto alto de Él. Isaías nos da dos verdades trascendentales para que vivamos con un concepto alto de Dios. La primera verdad la vemos en los versículos del 1 al 2 y es la incapacidad de los ídolos falsos. La incapacidad de los ídolos falsos. Y la segunda verdad la vemos en los versículos del 3 al 7 y es el poderío del Dios verdadero. El poderío, la superioridad, la supremacía del Dios verdadero en contraste con los dioses falsos. Por lo que veamos los dos primeros versículos en Isaías 46, el versículo 1 y versículo 2. El pueblo de Israel era objeto de burla en su cautiverio. Como dije antes, a causa de su pecado habían recibido condenación de Dios y esa parte de esa condenación fue que estuvieron en cautiverio, tomados como esclavos por el pueblo de Babilonia. Y para los babilonios era algo de locos lo que los israelitas decían que estaban pasando. No se había visto en ningún otro Dios en toda la historia un Dios que dijese condenar o castigar a su pueblo. El pueblo de Israel, mientras estaba en esclavitud, les decía a los babilonios: nuestro Dios nos tiene aquí. Y ellos se burlaban de ellos. Ustedes están relajando. ¿Cómo que su Dios los tiene ahí?
Eso no tiene sentido. Los dioses son signo de fuerza, de ayuda, de provisión, pero no de castigo. ¿Por qué un Dios castigaría a su pueblo? Y a la vez, el pueblo de Israel, al igual que muchos de nosotros, no había que hacerle mucho para mirar a otros dioses o dudar de Yahweh. Y al ser burlados y a los babilonios presentarle un Dios que decían que era superior a Yahweh y ellos no ver reacción de Yahweh, el pueblo de Israel empezó a dudar de su Dios. Empezó a pensar, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que Dios no vendrá? ¿Será que Dios no nos rescatará? Algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Nuestros jóvenes, nuestros hijos en las escuelas son atacados constantemente. Nuestras iglesias, nuestros pastores son atacados constantemente, presentándonos como que somos locos, como que es algo iluso lo que presentamos, como que es un cuento de hadas, como que la Biblia es un libro para niños, pero para los grandes ya eso no existe. Como que la ciencia tiene primacía sobre la palabra de Dios. Y muchas veces vienen las dudas. El dudar si realmente lo que dice la Biblia es cierto, si realmente está llena de contradicciones, si realmente la ciencia humana es superior a la Biblia. Y aquí, exclusivamente en los versículos del 40 al 46, Isaías nos da una ayuda al respecto con esto. Isaías, en estos del capítulo 40 al capítulo 46, está tocando el tema de la idolatría y la superioridad de Dios sobre los dioses falsos. Él quiere que el pueblo de Israel, y que por ende nosotros también, tengamos un concepto alto de Dios, para que no dudemos de la superioridad de nuestro Dios en contraste con la inhabilidad de los dioses falsos. En el capítulo 40, versículos 25 y 26, Isaías empieza tratando el tema de la idolatría y la superioridad de Yahweh. Y dice en el versículo 25, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. En el capítulo 41, versículos 2 y 4, continúa el mismo tema de la idolatría y la superioridad de Yahweh, diciendo, ¿quién ha levantado del oriente al que llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a reyes somete, los deja como polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco, los persigue, pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién lo ha hecho y quién lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio, yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Y continúa el mismo tema en el capítulo 42 de Isaías, diciendo en el versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Continúa en el capítulo 43 con el mismo tema. Dice en el versículo 11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Y dice en el versículo 13, aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? En el capítulo 44, versículos 6 y 7 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que le proclame y lo declare? En el capítulo 45 continúa
profetizando en contra de la idolatría y exhortando a favor de la superioridad de Yahweh. Dice en el versículo 9 de Isaías 45, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O la madre, ¿qué das a luz? Una y otra vez, el Señor a través de Isaías confronta al pueblo de Israel con su necedad, con la falsedad de los ídolos falsos y con la superioridad de Yahweh. Y ya aquí, en el capítulo 46, el último capítulo de esta serie de oráculos o de profecías en contra de la idolatría que exaltan la grandeza y soberanía de Dios, ya aquí Isaías, para dar como el ultimátum o el golpe final en contra de la idolatría, por primera vez comienza mencionando dos de esos dioses falsos. Dos dioses que eran el orgullo de Babilonia, eran la fuente de orgullo del pueblo de Babilonia, los cuales ellos desfilaban con ellos, los tenían como su fuente de ayuda, de riqueza, de protección y de sabiduría. Y ya Isaías aquí en el 46 empieza a mencionarlos. Y básicamente Isaías va a sacar a la luz su falsedad. Va a sacar a la luz lo ineptos que estos dioses son. Hay un libro para niños llamado Las ropas nuevas del emperador. Un libro muy famoso, tiene muchos años. Y el libro narra la historia de un emperador que se la daba en sabio, pero no era para nada sabio. Y dos sastres o tejedores vienen donde él y le dicen, emperador, tenemos algo maravilloso para usted. Hemos podido tener unas telas y unos hilos que son invisibles y que solo lo pueden ver las personas muy sabias y muy capaces. El emperador, dándosela en el gran sabio, les dicen, wow, pero claro, hágame una ropa nueva con esas telas. Los tejedores, sabiendo que estaban engañando al rey, se van y rápidamente dicen hacer este gran traje, este gran vestido para el rey, que solamente lo podían ver las personas muy sabias. Y el rey, en su necedad, pero aparentando ser muy sabio, cuando ellos vienen, de una vez toma las ropas y dice, wow, qué belleza. Y claro está, las personas del reino, los ayudantes del rey, le siguen la corriente. Wow, rey, qué bella está su nueva ropa. Pruébesela, póngasela. Y el rey va a un vestidor, se la pone y sale por todo el reino, supuestamente con su nueva ropa. Pero un niño, muy ameno, digamos, viene y señala al rey y se ríe y dice, pero el rey está desnudo. ¿Y dónde está su ropa? Ese niño le hace ver lo obvio. Ridiculiza al rey haciéndole ver su necedad. Y eso es lo que Isaías está haciendo aquí en el capítulo 46, en el versículo 1. Él está haciendo ver la necedad de los babilonios, de los dioses supremos de Babilonia. El primer rey que él menciona, Bel, o también conocido como Marduk, era el dios de Babilonia cuya cabeza estaba tallada encima del panteón babilonio y representaba poder y riqueza. Nebo, que era conocido como el hijo de Bel, era el dios que representaban la escritura y la sabiduría. Y tal era el orgullo del pueblo babilónico por estos dioses, que nombraban sus reyes tras estos dioses. Recordemos a Belsasar,
Recordemos a Nabucodonosor, que fueron nombrados tras estos dioses. Y en su necedad, el pueblo de Israel hacía desfiles con estos dioses. Así como la Iglesia Católica hoy saca en algunos pueblos sus vírgenes y sus santos y van con ellos desfilando. Así el pueblo babilonio sacaba a sus dioses y desfilaba con ellos. Pero su necedad era aún mayor, porque cuando se iban a guerra, venían con las estatuas de estos dioses, las amarraban a bueyes y animales y las ponían delante, diciendo que estos bueyes los iban a proteger. Pero claro está, ¿qué pasaba? Que estos dioses no los protegían. Ellos tenían que salir corriendo y dejar a los bueyes y los animales con los dioses, y básicamente los dioses se caían al suelo y caían postrados delante de las naciones con las cuales estaban luchando. Por eso es que Isaías dice, continúa diciendo en el versículo 1, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga, vuestros fardos son pesados, una carga para la bestia fatigada. Se derrumbaron, a una se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. O sea, que aquellos que se burlaban de Israel, aquellos que se burlaban de Yahweh, tallaban sus dioses, como nos apunta el versículo 6, lo hacían, los cargaban sobre bestias y los llevaban a la batalla para supuesta protección. Y esos dioses, lo que se convertían para ellos en una carga pesada y en una carga inútil. Esos símbolos de poder, de protección y de sabiduría en realidad no eran nada. Eso era lo que Isaías estaba señalando de modo sarcástico y burlón aquí en el versículo 1 y el versículo 2. Los ídolos falsos, todo aquello con lo que el hombre ocupa su corazón, ocupa el lugar que le pertenece a Dios, se vuelve para el hombre una carga bien pesada. Y muestra además tenemos en nuestra sociedad y en nuestras propias vidas. ¿O no es así? No hacemos nosotros como los babilonios. ¿Cuántas veces nos hemos gloriado en nuestra confianza, en nuestros bienes, en nuestras posesiones, en nuestras parejas, en nuestros hijos, para entonces ser decepcionados? Cada vez que seguimos nuestros deseos, como la avaricia, como el orgullo, como un pecado sexual, en lugar de los deseos de Dios, en esencia rendimos cultos a nosotros mismos, lo cual es idolatría. Tratamos de buscar seguridad, tratamos de buscar felicidad, tratamos de buscar ser completos en el dinero, pensando que ya cuando tengamos tantos millones, ya sí, pero en realidad se vuelve una carga, porque el dinero se va devaluando, podemos perder, podemos hacer una proyección, pero no llegamos ahí. Cuando tenemos una cantidad, queremos más y queremos más y queremos más. Podemos pensar que si cometemos esa acción inmoral, vamos a estar completos. Que ya cuando yo haga eso, cuando yo tenga eso, cuando yo conquiste a aquella mujer o a aquel hombre, yo voy a ser completo. Pero luego de hacerlo, nos damos cuenta que no es así. Que el mismo vacío existe. Te das cuenta que todo se vuelve una carga y una carga pesada. Desde el pecado original, pensemos en Eva, en Génesis capítulo 3, Adán y Eva. La serpiente básicamente le dice a Eva que si ella come del fruto prohibido, va a ser como Dios. Y a Eva se le iluminaron los ojos y vio aquel fruto como maravilloso. Y dijo, sí, quiero ser como Dios. Tomó del fruto. No fue como Dios. Y luego se volvió una carga. Se escondían de Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
¿En qué te estás gloriando tú? ¿Estarás tú persiguiendo uno de esos dioses falsos que el mundo nos ofrece, pensando que te darán la plenitud y la satisfacción que tú necesitas? ¿Estarás tú persiguiendo un estilo de vida solo para tratar de sentirte completo o lleno? Ocupando el lugar que le pertenece a Dios. ¿A qué te estás aferrando en la vida? La palabra de Dios te muestra hoy que no importa lo grande, lo apetitoso, lo bueno que se vea en tu imaginación, eso aquello que anhelas que va a ocupar el lugar de Dios, se convertirá en una carga para ti. Correrás tras el viento. No tendrás salvación en esto, sino que como Pablo apunta en Efesios capítulo 4, recibirás condenación. Y debemos de estar muy conscientes de lo vulnerable que somos hacia ídolos falsos. Porque el gran problema que tenemos hoy en día es que nosotros mismos, como ese rey que se creía su propia mentira, nos creemos la mentira de que estamos con el Dios verdadero cuando realmente estamos siguiendo un Dios falso. Así como el joven rico que vino delante de Jesús diciendo que él había cumplido toda la ley y que él quería obtener la vida eterna, nosotros nos creemos el cuento muchas veces. Y venimos a la iglesia y decimos adorar a Dios y decimos seguir a Dios. Pero en realidad nuestras acciones diarias confirman que estamos centrados en nosotros mismos. Un gran problema que hay hoy en día. El egoísmo que hay en la sociedad. El yo. El vivir con una cosmovisión de vida de que yo quiero hacer, yo quiero lograr y no pienso en el otro ni pienso en Dios. Solamente vemos a Dios como el proveedor de eso que queremos. Hasta que lo obtenemos. Por eso tenemos iglesias tan grandes en nuestro país, en las cuales no se adora el Dios verdadero, sino que se adora el Dios del dinero, con la famosa teología de la prosperidad. Somos vulnerables. Nuestro corazón va a querer llevarnos en contra de Dios, por lo que ten cuidado en lo que te estás aferrando. Sin embargo, en contraste con la falsedad e ineptitud de los dioses que nosotros mismos fabricamos, nuestro Dios es inigualable. En vez de ser carga, Él carga con nosotros. Él es inigualable en su obrar. Y eso es lo que nos enseñan los versículos 3 al 7. Y ya aquí, a partir del versículo 3, vemos un cambio de quien habla. Los versículos 1 al 2 directamente está hablando Isaías. Pero ya a partir del versículo 3 es como si Dios le quitara el micrófono a Isaías y dijera: yo no quiero hablar ahora a través de ti, yo quiero hablar directamente al pueblo de Israel. Y el Señor les dice en el versículo 3: escuchadme, casa de Jacob, escuchadme. Les da un mandato. Y todo el remanente de la casa de Israel. Yahweh da aquí un llamado solemne para todos los judíos, tanto los de Judá como los de Israel. Un llamado enfático a prestar atención, tratando de traer a sus mentes toda la larga historia que Él estableció con ellos desde su identidad. Y para hacerlo, Él da varias características de sí mismo. Él acaba de hablar de la falsedad, de la ineptitud de los dioses falsos. Y ahora Él quiere hablar de la supremacía de Él, de Yahweh, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. La primera característica que da es que Él es el creador soberano. Él dice: escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre. Habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz.
O sea que a diferencia de los dioses paganos, que requieren ser creados, que requieren ser cargados, el Señor es quien precisamente crea y carga y sostiene a su pueblo. Él no forma parte de la creación, Él es el creador. Ningún otro Dios de las naciones paganas, ni ningún otro Dios que nosotros podamos crear es creador, pero Yahweh sí lo es. El pueblo de Israel necesitaba recordar esto y nosotros necesitamos recordar esto y alabar a Dios por su obra en nosotros, por hacernos nacer, por hacernos ver su gloria. Porque aunque conocemos a Dios, le ignoramos, le ignoramos. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 1, cambiamos la gloria de ese Dios incorruptible, la majestuosidad de nuestro Creador, por la creación. Necesitamos tener un concepto alto de nuestro Dios como Creador, como quien nos hizo nacer, como quien nos sustenta, quien predestinó nuestros días. Y necesitamos alabarle por eso. Necesitamos alabar a nuestro Dios por su obra desde nuestra creación, para que no olvidemos de dónde salimos, para que no olvidemos dónde Él nos hizo nacer. Porque si recordamos de dónde Él nos sacó, no nos vamos a perder tan fácilmente. No nos vamos a dejar engañar tan fácilmente. El libro de los Salmos bendice a Dios grandemente por su obra, por su creación. En el Salmo 146, versículo 1. El salmista nos dice: bendice alma mía al Señor, Dios mío, cuán grande eres. En el versículo 5 dice: Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. En el versículo 14 dice: Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. Y en el versículo 24 declara: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Alabado sea Dios por su poder. Nuestro Dios es inigualable porque Él es creador, porque Él es sustentador. Ahora, Isaías no solamente apunta aquí a esa característica de Dios como creador y sustentador de su pueblo, pero también apunta aquí a una característica, a una verdad que nosotros debemos tener en alto en cuanto al Señor, y es al hecho de que nuestro Dios no cambia. El Señor no cambia. Dice en el versículo 4, aún hasta vuestra vejez, de Isaías 46, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. El pueblo de Babilonia experimentaba decepción, frustración con sus dioses. ¿Por qué? Porque no respondían. Por más bulto, por más cosas que ellos hacían o decían a esos dioses, los dioses no respondían. A pesar de todo lo que ellos le atribuían, los dioses falsos eran ineptos. Y no solo no le respondían cuando ellos esperaban, pero tenían que constantemente crear más dioses, tenían que pulirlos, tenían que limpiarlos, tenían que cambiarlos, porque constantemente veían sus imperfecciones, no eran los mismos. Y es lo mismo con los ídolos que nosotros cultivamos. A diferencia de los dioses paganos que requieren ser creados y ser cargados, que cambian con el tiempo, el Señor nunca cambia. Y nuestros dioses, los dioses que cultivamos, son igual que los dioses babilonios. El dinero en el cual tanto nos orgullecemos
se devalúa, cambia. Aunque yo tenga 10, 20, 30 millones hoy en el banco, en 50 años no va a valer lo mismo. Su valor disminuye. Los hombres y las mujeres, por más bonitos y fuertes y estables que nos veamos hoy, cambiamos. Cada uno puede dar prueba de eso. Vamos envejeciendo, nos vamos debilitando. Las fuerzas ya no son las mismas. Físicamente cambiamos, emocionalmente cambiamos, nos decepcionamos, somos indecisos. Los negocios, que son el centro de la vida de muchas personas, varían. El mercado cambia. Una idea que produce mucho ahora no lo hará eternamente. Aún los hijos, que muchas veces se convierten en nuestros ídolos, cambian, crecen, se mueven, se mudan, tienen su familia, nos decepcionan, nos frustran. No permanecen igual. Pero como dice A.W. Pink en su libro Los atributos de Dios, y lo cito: no importa lo inestable que yo sea, no importa lo constante que mis amigos, lo inconstantes que mis amigos prueben ser, no importa los cambios en la sociedad o la naturaleza, Dios no cambia. Si Él variara como nosotros, si Él quisiera una cosa hoy y otra mañana, si Él estuviese controlado por un capricho, ¿quién podría confiar en Él? Pero todas las alabanzas a su glorioso nombre. Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. Su propósito es fijo, su voluntad es estable y su palabra es segura. Nuestro Dios nunca cambia. A eso es a lo que Isaías está apuntando aquí. Lo usual en la relación de un padre y un hijo es que el padre ayude al hijo, al bebé, en su momento de vulnerabilidad, cuando no tiene fuerzas. Y el padre lo va ayudando y ayudando y el niño va creciendo y uno lo sigue orientando y guiando. Pero llega un momento que se supone que el hijo es quien va a ayudar a ese padre, porque el padre se va debilitando. Pero con nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, no es así. Él se mantiene igual. Él no cambia ni para bien ni para mal. Él no cambia para bien. Dios no es mejor mañana que ahora. Él es perfecto ahora. Si Él fuera mejor mañana, significa que hoy no es perfecto. Él es bueno hoy, Él será bueno mañana. Siempre igual. Nuestro Dios nunca cambia. Su fuerza y cuidado es igual eternamente. Todas las escrituras nos apuntan a esto. Números capítulo 23, versículo 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y Él lo hará. Ha hablado y lo cumplirá. El Salmo 33, versículo 11 nos dice: el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón son de generación en generación. Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice: porque yo, el Señor, no cambio. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, y eso debe ser motivo de alabanza, y eso debe ser motivo de confianza de su pueblo. El pastor Charles Spurgeon, hablando de esto, dijo lo siguiente: un Dios cambiante sería un terror para los justos. No tendrían un ancla seguro y en medio de un mundo cambiante serían conducidos de un lado al otro en perpetuo temor de naufragio. Nuestro corazón salta de alegría mientras nos inclinamos ante aquel que nunca
romperá su palabra o nunca cambiará su propósito. Él es inigualable, Él es inmutable. Y no hay un solo Dios fuera del Dios verdadero que tenga esta característica. No hay un solo Dios que se compare al Dios verdadero. Alabado sea Dios por esto, porque podemos confiar en que sus propósitos no cambian. Que esa sea una fuente de nuestra alabanza al orarle a Dios, al cantarle a Dios, al tener dudas, el pensar que nuestro Dios es el mismo Dios que habló y oró por Abraham, que instruyó a Abraham, es el mismo Dios al cual yo adoro. El mismo Dios al cual David adoraba es el mismo Dios al cual yo puedo adorar. El mismo Dios que llamó a Isaías es el mismo Dios que obra conmigo. El mismo Dios que obró con su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra y se convirtió en hombre, es el mismo Dios al cual yo adoro. Ese mismo Dios es el que me hizo nacer en él. Y la otra característica que Isaías nos habla aquí acerca de lo inigualable que es nuestro Dios, es que a diferencia de cualquier otro Dios, nuestro Dios exige toda la gloria. Toda la gloria es de Él. Es un Dios celoso por su gloria. Y Él exige, Él la demanda, porque Él no necesita de nadie más para obrar. Por lo tanto, todo debe ser atribuido a Él. Babilonia tenía varios dioses, porque cada dios cumplía un propósito diferente. Y según su tradición, no era malo esto. Ellos tenían un Dios para el dinero, un Dios para la sabiduría, un Dios para el amor. Y los juntaban todos como fuentes de su provisión. Pero Yahweh no es así. Él es el todopoderoso. Por lo tanto, Él no necesita ayuda de nadie, ni del hombre, ni de ningún otro Dios. Y Él es enfático en esto aquí. Mira como en el versículo 4, desde el versículo 3, pero enfáticamente en el versículo 4, vemos la primera persona repetida 5 veces. No importa la traducción que tengas o aún si lees en hebreo, se enfatiza mucho el yo. Dice, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré, yo lo he hecho, y yo os cargaré, yo os sostendré, y yo os libraré. Dios quiere dejar claro que toda la gloria es de Él, que toda la atribución al poderío es solo a Él, que se trata de Él y no de ti. Que se trata de Él y no de mí, que se trata de Dios y no de nosotros, que se trata solamente de Dios. Toda la gloria es de Él y Él no la comparte con nadie. Él no la comparte con nadie. Por eso nuestro Dios es merecedor de toda gloria y de toda honra. Y después de dar un contraste tan duro entre él y los principales dioses de Babilonia, Dios ahora hace una pregunta a su audiencia, una pregunta retórica, desafiándolos a identificar algún otro ser divino que pueda ser semejante a él. Él dice en el versículo 5, luego de ver la ineptitud de los dioses falsos y luego de ver la supremacía mía, entonces, ¿a quién me asemejaréis? ¿A quién me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Y la respuesta es, a nadie. ¿Quién se puede comparar a Él? Nadie. ¿Quién carga con su pueblo? Solo Dios. Solo Dios. Y aquí, en el versículo 6, empieza a explicar
Lo mismo que hablaba en el versículo 1, de cómo los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ellos y se postran y lo adoran. Cómo ellos tienen que ir a que sus dioses sean creados por otra persona. Y cómo en su necedad lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no libra. Aquí él enumera las cualidades de los dioses falsos. Y en resumen dicen, no hay salvación en ellos. Los pueden hacer con los materiales más valiosos, los pueden hacer lo más grande posible, los pueden poner en los lugares de mejor vista, pero no se mueven, no obran, no libran a nadie. Estos factores contrastan fuertemente con Yahweh, el Dios de Israel. Él no tiene forma que lo limite a un lugar. Él está totalmente separado de los metales terrenales. De hecho, Él es el creador del oro y la plata con el cual ellos hacen sus dioses falsos. Él oye cuando la gente clama por ayuda y Él es capaz de responder y salvar. ¿Cómo puede ser alguien tan tonto como para adorar tales ídolos inútiles, ineptos en comparación con nuestro Dios? El contraste entre Dios y estos dioses es abrumador. ¿Cómo podría la gente no confiar en Yahweh, el Dios que los hizo y los salvó? Viendo ese contraste tan claro de la incapacidad de los ídolos y la supremacía de nuestro Dios, ¿a quién pues iremos nosotros? ¿Quién merece pues nuestra devoción continua? ¿Quién más? ¿Quién más es merecedor de nuestra alabanza? ¿En quién más nos deleitaremos sino en Él? Un escultor alemán llamado Johann Dannecker fue contactado en los años 1700 para que hiciera un busto, una escultura de Cristo. Y este hombre se tomó esa tarea muy a pecho. Por 8 años estuvo estudiando a Jesucristo. Estuvo contemplando a Cristo, meditando a Cristo y trabajando en esta obra. Y cuando desveló su gran obra, toda la gente se quedó admirada. Venían a la estatua y la veían y lloraban de la emoción al ver tan arduo trabajo. Y claro está, como él hizo tan gran obra, muchas personas se acercaron para que él continúe haciendo más. Y una persona vino con una petición un tanto inusual para él. Y le dijo lo siguiente: así como hiciste esa obra, esa escultura de Jesucristo, yo quisiera que hagas una de la diosa romana Venus. Y le ofreció mucho dinero. Y el escultor se quedó pensándolo por un tiempo. Y luego vino donde este hombre y le dijo lo siguiente: luego de contemplar por tanto tiempo a Cristo, luego de ver por tanto tiempo la grandeza de Cristo, ¿cómo podría yo dar mi devoción y mi trabajo a un Dios inferior que es rechazado por Él? Necesitamos ver la ineptitud de los ídolos, su falsedad, y admirar la grandeza y la superioridad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que digamos como Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, yo estimo todo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y por quien lo considero todo como basura. Necesitamos ver que todo lo que el mundo ofrece es basura en comparación con nuestro Señor y Salvador.
Yo no sé si estás aquí y no te has rendido ante el Dios creador del universo. Puede ser que estés escuchando y en estos momentos estés perdido en las tinieblas de este mundo, siguiendo dioses que prometen darte algo, lo cual nunca pasa. Viviendo, como dice Eclesiastés, corriendo tras el viento. Si ese es tu caso, yo te puedo decir que el Dios al cual adoramos es el único Dios verdadero. Y que ese Dios superior, supremo, creador y sustentador de los cielos y la tierra, ese Dios justo y santo, hizo que pecadores como yo y como tú podamos relacionarnos con Él y podamos tener a través de su Hijo Jesucristo una justicia perfecta. Él envió a su Hijo Cristo, que es Dios, a morir por nosotros en la cruz para ofrecer salvación y vida eterna. Y Él es el único camino al Padre. Y dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2, que Él es nuestro abogado delante del Padre. Él es nuestra salvación. Y un día, tanto tú como yo y cada uno de los que estamos aquí, tendremos que presentarnos ante el trono del Dios creador de los cielos y la tierra. Y tendremos que rendir cuentas. Y si en ese momento tú estás aferrado a los dioses de esta tierra, déjame decirte que como Isaías apunta aquí, no te van a responder. No te ofrecerán salvación, no te librarán. Ahí verás la carga que son. Pero si estás aferrado a Cristo, el dador de la vida eterna, el Rey de gloria, si estás aferrado a Cristo, tendrás salvación y vida eterna, pues su justicia será presentada delante de Dios. ¿A qué te aferras en la vida? Ese día no podrás ir delante del Padre y decir, sí, yo no tengo a Cristo, pero tengo tantos millones. Sí, yo no tengo a Cristo, pero construí, levanté desde el principio tal empresa. O fui tan famoso, o tuve tantos hijos, o mis hijos lograron tales posiciones. Ese día solamente importará si estabas aferrado al Dios verdadero a través de Jesucristo. Porque si no lo estás, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, advirtiendo en contra de la idolatría, tendrás condenación, condenación eterna. Y a la vez, si estás aquí y eres alguien que a pesar de que estás en Cristo, estás identificando que tienes tus ojos muy puestos en esta tierra, yo te exhorto que te rindas al señorío de tu Señor y Salvador. Y le pido a Dios que en su misericordia obre en tu corazón para que dejes de confiar en las falsedades de este mundo. Porque es fácil quitar la mirada de lo glorioso y lo eterno a la basura que este mundo ofrece. Yo quisiera terminar leyendo un pensamiento de Jonathan Edwards, reflexionando en este tema. Él dice, el disfrutar de Dios es la única felicidad con la cual nuestras almas pueden ser satisfechas. Ir al cielo para disfrutar a Dios plenamente es infinitamente mejor que los alojamientos más placenteros aquí en la tierra. Padres y madres, esposos, esposas o hijos, o la compañía de amigos terrenales son solo sombras, pero Dios es la esencia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos no son más que riachuelos, más que gotas, pero Dios es el océano. ¿A qué adoras tú? ¿A las gotas
al océano? ¿A los rayos dispersos o al Dios que es el sol? ¿En qué estás centrado tú? ¿En qué estás aferrado? Mi oración es que estés aferrado a Cristo y veas su superioridad, su supremacía sobre cualquier otra cosa que esta tierra nos pueda ofrecer. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.